2025 fue un año que no dio tregua en Venezuela. Nos mantuvo con el pulso acelerado, con episodios que movieron la política, la geopolítica y la atención internacional como pocas veces. Bienvenidos a este programa especial. En ese marco, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció sobre una amenaza sin precedentes en la región. Denunció que Venezuela es el primer país en la historia de América Latina y el Caribe amenazado con un submarino nuclear. Venezuela es un país admirado en el mundo, querido en el mundo, no solo por los gobiernos, que nos están dando una solidaridad impresionante, sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes, o haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Y en medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en décadas en el Caribe, el presidente Donald Trump sorprendió al decir que estaba dispuesto a conversar con su homólogo venezolano. Y así fue. El presidente Nicolás Maduro confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense que, según dijo, se dio en términos respetuosos. Hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo. Durante un acto con empresarios, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la economía del país se mantiene imperturbable a pesar del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas al territorio nacional. Una economía que tiene 9 barcos de guerra al frente en el Mar Caribe, que tiene amenazas permanentes, que si van a sobrevolar, que si van a hacer esto, que si van a hacer aquello. Y la respuesta del pueblo venezolano ha sido: Venezuela no teme, porque nosotros estamos en el camino correcto de la historia. Estamos preparados sin aspavientos, pero preparados y listos para defender a nuestro país. Pero donde más los hemos derrotado es en el sector de la economía, porque la guerra psicológica que han lanzado sobre Venezuela durante casi 3 meses, ningún país la aguanta. Ya la economía estaría crujiendo, estaría chillando, y nosotros nos mantenemos imperturbables, nos mantenemos con el esfuerzo de cada uno de los sectores, y este es un sector súper importante. Y mientras tanto, en el ámbito político, el presidente Nicolás Maduro solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia que le retirara la nacionalidad al opositor Leopoldo López por apoyar una invasión militar en el país. El gobierno advirtió que esta medida será extensiva a cualquier venezolano que se preste a una agresión extranjera. La solicitud fue presentada el 24 de octubre. Yo creo que es correcto el despliegue que está haciendo los Estados Unidos. Yo creo que es correcto y necesario que se puedan identificar objetivos dentro de Venezuela. Yo, en lo personal, creo que es correcto que no solamente se haga esa presión en mar, como ya ha sucedido con varias embarcaciones, sino que eso pueda avanzar a objetivos dentro del territorio nacional. Ustedes vieron a Leopoldo López pidiendo que el ejército gringo se meta aquí. Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 para que agentes vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia
autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la Constitución. Lo hice por la calle del medio. El gobierno de Venezuela denunció que fue blanco de una operación de falsa bandera dirigida por la CIA. Dicha acción buscaba culparlo de un ataque contra un buque militar de Estados Unidos en Trinidad y Tobago para justificar una agresión directa al país. El plan, según fuentes oficiales, fue desmantelado. Que estaba en marcha, está en curso, una provocación a través de acciones de falsa bandera, donde, pretenden atacar instalaciones o equipamiento militar de los Estados Unidos para culpar a Venezuela. Como ustedes bien saben, y se informó el día de ayer, que estaba en curso esta operación de falsa bandera por la detención de un grupo de personas vinculados a la CIA que ya han suministrado información suficiente para que nosotros salgamos al país y a la comunidad internacional a denunciar esta nueva provocación. Es una guerra de los hidrocarburos lo que se pretende instalar, amenazando la paz y la tranquilidad de nuestra región caribeña. El 28 de octubre la Asamblea Nacional acordó por unanimidad declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su presunta complicidad con Washington para generar un conflicto en la región. Además de haber desplegado 14 buques de guerra y 15.000 efectivos estadounidenses en aguas del Mar Caribe, Estados Unidos realizó más de 20 bombardeos contra pequeñas embarcaciones que supuestamente transportaban droga y que resultaron en el asesinato extrajudicial de más de 80 personas. Ante estos hechos, Venezuela presentó una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. He denunciado formalmente y le he solicitado a el Comité de Derechos Humanos de la ONU que abra la averiguación correspondiente, porque tiene que abrirla de hecho, porque son asesinatos seriales, ejecuciones sumarias de una pequeña lancha, de una pequeña canoa destruida por un misil. Y esto es bueno que el mundo lo sepa. ¿Cómo se explica que una coordinación para presuntamente de un país a otro combatir el narcotráfico, que se hace por la vía policial? Nosotros lo hemos hecho con Francia, presidente, con Holanda, con Italia, es con ovijas nucleares, es con armas atómicas, es con misiles. Estados Unidos designó al supuesto Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Desde Caracas rechazaron la medida, asegurando que busca justificar una intervención ilegal contra Venezuela. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos, se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela, ni la productora, ni la traficante de drogas, no. Así está asentado en informes, en todos los informes durante 27 años de las Naciones Unidas. Y tras esa medida de Washington, una figura clave del sistema multilateral también se pronunció. El ex vicesecretario general de la ONU, Pino Arlacchi, aseguró que no existe ninguna relación entre el gobierno venezolano y un supuesto cártel. En una entrevista exclusiva para RT, explicó que ni en los mapas, ni en los informes, ni durante los años que estuvo en Naciones Unidas hay evidencia de esos vínculos. En el mapa de la droga mundial, que es un mapa que actualmente es bastante preciso.
Este mapa se publica cada año. Yo hace 20 años comencé la tradición o la práctica de publicar el reporte anual, el informe anual sobre las drogas. Y en este informe se habla sobre todo de los países y su relación con el crimen organizado, el consumo de drogas. Y nunca ha aparecido Venezuela en ese contexto. Tampoco en los 5 años que yo estuve trabajando en las Naciones Unidas. Se sabe que esta relación entre el gobierno venezolano y un supuesto cártel no existe. Es una fabricación del presidente Trump, con motivos políticos. Hace 2, 3 años, en los reportes que hace la DEA, Venezuela no aparecía. Exacto. El Departamento de Estado cada año hace un reporte de 1000 páginas sobre estos temas. Y antes de que el presidente Trump llegara al gobierno, Venezuela nunca apareció en este reporte. Es decir, no es solo la ONU, no hay ninguna agencia antidrogas del mundo que pueda confirmar las fantasías del señor Rubio. Venezuela denunció mediante una misiva enviada por el presidente Nicolás Maduro al secretario general de la OPEP y OPEP Plus que Estados Unidos pretende apoderarse de sus vastas reservas de petróleo. La comunicación fue leída por la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, durante su participación en la 192 reunión de la conferencia ministerial de la organización. Como ustedes seguramente habrán podido observar, desde mediados del mes de agosto del corriente año, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha venido ejecutando una campaña de hostigamiento y amenaza contra Venezuela que pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. Esta pretensión pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial. Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional, tanto para los países productores como para los consumidores. Las políticas arbitrarias del gobierno norteamericano subieron de tono, llegando a niveles desconocidos. El 17 de marzo ocurrió uno de los casos más sensibles del año en materia migratoria y diplomática. Ese día, Estados Unidos envió a El Salvador a más de 200 migrantes venezolanos tras acusarlos de supuestamente pertenecer al extinto grupo criminal Tren de Aragua y los recluyó en una cárcel de máxima seguridad. Esta acción fue rechazada de manera contundente por el gobierno de Venezuela. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien. No puede ser que una persona, por ser venezolano, sea capturado, secuestrado, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, sea metido en un campo de concentración en Estados Unidos y sea enviado a campos de concentración nazi en El Salvador. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes, trabajadores y nobles en los Estados Unidos. Y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. Ahora, Rubio, después que los llevan como unos animales al Salvador, que los golpean, que los maltratan, que los vejan, que les rapan el cabello, que los ponen a dormir sobre el piso, ahora Rubio dice que es posible que se hayan equivocado y que algunos de ellos no sean del Tren de Aragua. Entonces les dice a Bukele, le ordena a Bukele, bueno, Bukele, mándalos para Venezuela, porque resulta que no todos eran del Tren de Aragua. Lo está reconociendo el secretario de Estado, Marco Rubio. Torturas diarias, abuso sexual, aislamiento extremo y alimentos en descomposición. Estas son algunas de las graves violaciones de derechos humanos que denunció el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
sufridas por los 252 migrantes venezolanos que fueron trasladados ilegalmente desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Ante la magnitud de lo sucedido, se abrió una investigación formal contra el presidente salvadoreño, señalado como autor intelectual de estos crímenes, junto a 2 de sus altos funcionarios. Sufrieron torturas sistemáticas que incluyeron golpizas diarias y constantes por parte de los custodios, aislamiento en celdas inhumanas, denominadas la isla, sin contacto con la luz solar, sin ventilación, y para rematar con ataques sistemáticos de perdigones. Permanecían arrodillados por horas en pisos ásperos. A esto se agrega recibir alimentación en estado de descomposición y agua no potable que le generó enfermedades gástricas. Casi todos, una gran mayoría, fue abusada sexualmente, agredido sexualmente por los custodios. Bajo la instrucción de Bukele, no hay duda aquí. Él ordenó cada una de las acciones al margen de los derechos humanos que aquí estoy narrando. Y lo digo con toda responsabilidad. Una gran parte de ellos, esto es muy doloroso, pensaron en suicidarse, tuvieron ideas suicidas durante todo el periodo de reclusión. Por todo lo anteriormente mencionado, hemos decidido abrir una investigación formal a los siguientes funcionarios de El Salvador: a Nayib Armando Bukele, Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, y Osiris Luna Mesa, director general de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública de ese país. Durante 2 días, 81 fiscales y expertos del Ministerio Público escucharon los testimonios de los 252 venezolanos y recabaron pruebas para el expediente. Recordemos que, tras una larga y compleja negociación, el gobierno de Nicolás Maduro logró el canje de los 252 por 10 estadounidenses presos en Venezuela, quienes confesaron haber llegado al país para asesinar al presidente y otras altas autoridades. Y en medio de este panorama también se produjo un caso que conmovió profundamente a la opinión pública. Después de una intensa campaña internacional y de una fuerte presión diplomática, la niña venezolana Maykelis Espinosa, de tan solo 2 años de edad, arribó a Venezuela luego de haber sido separada de sus padres por autoridades estadounidenses en mayo de 2024. Ella regresó a la nación bolivariana junto a 225 migrantes venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria. El 14 de mayo llegó desde Texas en un avión estadounidense junto a 6 niños y 219 adultos. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue recibida por la primera dama, Cilia Flores, y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y luego trasladada al Palacio de Gobierno, donde la esperaba su madre y abuela junto al presidente Nicolás Maduro. Aquí está la niña querida de todos. Es hija y nieto de todos nosotros. Maykelis, bienvenida, esta belleza. Y el milagro otra vez se ha consumado. Gracias a Dios, en primer lugar, por traer esta niña hermosa a los brazos de su madre. Maykelis pasó casi un año lejos de su familia, aunque se había informado que viajaría con su madre cuando ésta fue deportada a Venezuela el 25 de abril de 2025, eso no sucedió. Desde entonces se iniciaron gestiones diplomáticas y administrativas para traerla de regreso a territorio venezolano. Venezuela también alertó de una operación de falsa bandera contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Según las autoridades, sectores extremistas de la oposición habrían planeado colocar explosivos en la sede diplomática para justificar una escalada de agresión contra la nación bolivariana. Washington fue notificado con nombres y apellidos de los presuntos responsables de planificar el atentado. El día de ayer, lunes, a las 3 de la tarde, a través del embajador McNamara en Bogotá, el diputado Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación de Paz de Venezuela, informó oficialmente al señor McNamara y al gobierno de Estados Unidos
y por otras vías de comunicación los nombres, apellidos y ubicación en los Estados Unidos de las personas que prepararon ese atentado frustrado y fallido contra la sede de su embajada en Caracas. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y otras vías, tiene la información completa. No he dado la orden para que sea pública todavía yo, pero si es necesario, la daremos, porque tenemos las pruebas. Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres. ¿Qué querían ellos? Un incidente grave para iniciar lo que ellos han llamado la fase 2 de la agresión, de la guerra psicológica y las amenazas. En el ámbito económico y energético también surgió un hecho que generó amplio rechazo desde el gobierno de Venezuela y fue la decisión de un tribunal estadounidense que avaló la venta forzosa de Citgo, la filial petrolera venezolana con sede en Estados Unidos. Las autoridades reiteraron que no reconocen ni reconocerán esta medida calificada de fraudulenta y advirtieron que las inversiones extranjeras en territorio estadounidense carecen de seguridad jurídica. El día de ayer, 1 de diciembre del año 2025, un tribunal estadounidense decidió definitivamente robar Citgo, en conchupancia con factores internos de Venezuela, factores del extremismo, del fascismo, que en su afán apátrida por entregar los recursos de Venezuela montaron una trama fraudulenta desde el año 2019. El gobierno de Venezuela y PDVSA fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso gracias al tráfico de influencias del gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país, impidiéndoseles ejercer el derecho a la defensa. La inminente venta forzosa de Citgo constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de Citgo respondan ante la justicia. Estados Unidos reconoció públicamente el 16 de octubre que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó estas declaraciones, manifestando que esta afirmación sin precedentes constituye una gravísima violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El documento además hace un llamado urgente a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones inmoderadas e inconcebibles, asegurando que tales maniobras buscan legitimar una operación de cambio de régimen con el fin de apropiarse de los recursos petroleros venezolanos. Como un robo descarado y un acto de piratería internacional, calificó el gobierno de Venezuela la incautación de un buque con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. El asalto ocurrió el 10 de diciembre cuando el tanquero transportaba hacia los mercados internacionales 1.900.000 barriles de crudo. Ayer se les cayó la máscara, que si los manicomios, que si el tren de Aragua, que si el narcotráfico, no, el petróleo. Porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico. No fue en las costas de Venezuela. Secuestraron a los tripulantes.
se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal. Ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas, y se tomen las medidas, porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo. No conforme con esta incautación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 16 de diciembre que ordenó un ilegal bloqueo naval contra todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Él aseguró que el país está rodeado por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y afirmó que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Desde Caracas, el gobierno rechazó esta nueva escalada de amenazas y ratificó que defenderá sus derechos al libre comercio, la libre navegación, al desarrollo y la soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. Y lo que nunca habíamos escuchado, que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos y se lo tenemos que devolver de manera inmediata. Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista. Las urnas determinaron el destino de los venezolanos que acudieron mayoritariamente a sufragar. Así es, el 25 de mayo se eligieron a 285 diputados a la Asamblea Nacional, 260 legisladores regionales y a los gobernadores de todos los estados. Las fuerzas revolucionarias se quedaron con la mayoría de los cargos en disputa, consolidando su liderazgo en el panorama político nacional. Con una participación del 43%, la Alianza del Gran Polo Patriótico ganó 23 de las 24 gobernaciones, incluida la del recién creado Estado Guayana Esequiba, que se eligió por primera vez. La oposición solo logró retener la gobernación de Cojedes, mientras que perdió bastiones clave como Zulia, Nueva Esparta y Barinas. Los partidos revolucionarios también lograron la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, reforzando su posición en el poder legislativo. Lograron 253 curules, mientras que la oposición obtuvo 29. A pesar de las denuncias del gobierno sobre posibles intentos de desestabilización previos a la jornada electoral, los comicios transcurrieron con normalidad y en un ambiente de paz. El 27 de julio se realizaron en Venezuela las elecciones municipales, donde la Fuerza Revolucionaria se impuso en 285 alcaldías, incluyendo 23 de las 24 capitales. La jornada electoral registró una participación del 44%, lo que representa más de 6.200.000 venezolanos que salieron a ejercer su derecho al voto. La oposición, por su parte, logró 50 alcaldías. Hemos tenido una victoria histórica para la fuerza de la Revolución Bolivariana. 285 alcaldías. A esta hora hemos ganado de 335. Hemos pasado de 212 alcaldías el año 2021 a 285 ganadas con el voto del hombre de a pie, de la mujer de a pie. Hemos ganado 23 capitales de las 24. Ha aumentado la votación en participación. Y hemos aumentado nuestra votación en todas las ciudades que hemos ganado. Felicito a los 50 alcaldes que han ganado de la oposición venezolana. Bienvenidos al trabajo, a la paz, a la democracia, a la convivencia nacional. Lo creo firmemente que hoy ha sido el día de nacimiento de una nueva oposición venezolana que tiene la obligación de gobernar bien desde las 50 alcaldías que han ganado.
Durante la jornada electoral del 27 de julio se realizó también la primera consulta popular nacional de la juventud, en la que se seleccionaron 10.672 proyectos comunitarios juveniles que fueron financiados tanto por el gobierno nacional como por alcaldías y gobernaciones. Y en medio de este mapa político, el presidente Nicolás Maduro anunció que en enero de 2026 presentará ante la nueva Asamblea Nacional su propuesta de reforma constitucional y además abrió el debate nacional sobre una posible reforma del sistema electoral venezolano. Y hemos acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente, más abierto, más dialogante, de mayor tiempo, para entregarle en enero a la nueva Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional. No se la vamos a dar a esta, se la vamos a dar a la otra Asamblea Nacional. Y también tengo una idea que le estoy dando vuelta a la cabeza, que es perfeccionar el sistema electoral. Venezuela necesita modernizar, ampliar y traer a la realidad del nuevo sistema político a construir su sistema electoral. Yo creo, y así voy a trabajarlo, para presentar ante la Asamblea Nacional nueva la constitución de un nuevo sistema electoral, la reforma de todas las leyes electorales y que se cree el sistema electoral de los circuitos comunales como nuevo sistema de consulta y elección de Venezuela. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó el 7 de agosto sobre la desarticulación de un plan terrorista generado por la oposición que se efectuaría en Plaza Venezuela. Cabello explicó que consistía en explotar un artefacto en Plaza Venezuela por parte de José Daniel García Ortega, quien abandonó allí el artefacto que sería detonado a distancia a través de un teléfono celular. En ese contexto detalló que fueron capturadas 13 personas, todas vinculadas a las células de violencia denominadas por la extrema derecha como unidades clandestinas. Asimismo explicó que gracias a las declaraciones emitidas por voceros de la oposición se pudieron activar mecanismos de seguimiento y prevención con los organismos de seguridad del Estado para lograr impedirlo. El dispositivo, dijo, contenía 3 kilos de TNT, cuestionando el alto número de víctimas que habría causado si hubiera detonado. Y a partir de esa operación, las investigaciones avanzaron. 2 sujetos vinculados con el atentado frustrado que pretendía hacer estallar un espacio público en Plaza Venezuela fueron capturados en el estado Sucre. Tras los interrogatorios, las autoridades ubicaron una vivienda en El Hatillo, estado Miranda, donde hallaron un arsenal de armas de alto poder destructivo que sería usado para acciones desestabilizadoras. Recuerdan, ¿verdad? Los explosivos en Plaza Venezuela, faltaban 2 personas, alias El Flaco y alias La Negra, Arianis Araujo Lozada, Carlos Luis Arrieta Márquez, alias El Flaco, fue la persona que construyó el explosivo, y La Negra era la intermediaria, contactó las bandas en Colombia, las bandas utilizadas en Venezuela nuevamente desde Colombia, entrenadas en Colombia, fueron contactadas por esta persona. Ellos fueron capturados ya. Y gracias a los aportes que ambos han hecho, hemos llegado hasta aquí. Hay aquí de manera general una carabina, 23 rifles de francotirador, 2 escopetas, un arma automática tipo rifle, municiones de todos los calibres. ¿Cuáles eran los planes? Iban a repetir el escenario del 11 de abril. El 11 de abril ellos colocaron francotiradores y acusaron al gobierno nacional. Iban a llamar a una concentración, iban a liquidar a una cantidad de gente para echarle la culpa al gobierno nacional. Esto que está aquí tiene el sello y la responsabilidad de Iván Simonovic y de María Corina Machado. El 95% de las armas incautadas en operativos militares en Venezuela son de origen estadounidense. Así lo reveló el ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, al denunciar el trasfondo del tráfico ilegal de armamento norteamericano en la región. ¿Qué es lo que pasa
en los Estados Unidos que uno de los mayores negocios, aparte del narcotráfico, es precisamente el tráfico de armas. Porque ese armamento llega a otras latitudes, para no decir a otros continentes. Estamos hablando aquí, en Sudamérica, en el Caribe, Latinoamérica. Una cantidad de armas de origen norteamericano. ¿Por dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quién la fabrica? ¿Hacia dónde van? ¿Qué intereses hay en hacer tráfico ilegal de armas? ¿A quién le interesa eso? ¿Para armar a quién? ¿A terroristas? ¿A bandas narcotraficantes para desestabilizar a gobiernos? Es un asunto pues que hay que estudiarlo, porque todos los días, la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está recibiendo un parte importante de armas de todas estas operaciones y despliegues. Y todas, el 95% de las armas son de origen norteamericano y de las municiones también. Las autoridades también avanzaron en la incautación de material explosivo. Más de 1.500 kilos fueron decomisados el 11 de agosto en el estado Anzoátegui. Este operativo se sumó al realizado 2 días antes en Maturín, estado Monagas, donde se encontró otro cargamento que las autoridades vincularon a la extrema derecha venezolana. Los dueños de los explosivos y el galpón que están capturados son militantes del sayonismo. Bastantes pruebas, fotografías, documentos. Era la mano derecha de la Sayona para el oriente del país. Eso no se había dicho hasta hoy. En los galpones de Monagas se encontraron 1.137 cajas con explosivos de alto poder destructivo que pretendían ser usados para realizar atentados terroristas en el país. Hablamos de 54.000 unidades de cargas huecas y 35 rollos de cordón detonante. 8 personas fueron detenidas y otras 12 están siendo buscadas. Él pone con una cantidad de explosivos, presidente, impresionante, y un poder destructivo aún mayor. La misma fábrica de esos dispositivos de explosivos era la que le suministraba los explosivos a ISIS para sus ataques terroristas. 2 días después de ese hallazgo, el 11 de agosto, se descubrió un nuevo lote en el Tigre, estado Anzoátegui, aún más grande que el anterior. Más de 1.500 kilos de explosivos. ¿Para qué? Nosotros hemos ordenado una investigación a fondo. Si todo esto explotara al mismo tiempo, tendría una onda letal de 911, por la cantidad que hay, 911 metros, casi 1 kilómetro, no quedaría nada ni nadie. El gobierno nacional implementó medidas en defensa de su seguridad. Las amenazas externas contra Venezuela impulsaron decisiones de alto nivel. El presidente Nicolás Maduro informó que tienen 5.000 misiles de defensa antiaérea de fabricación rusa distribuidos en puntos clave del país. El IGLA es una de las armas más poderosas que hay. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAs. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAs en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a reforzar la unidad de los países latinoamericanos y caribeños ante las pretensiones expansionistas de Washington en la región. Ella manifestó que solo la cohesión regional permitirá enfrentar estas presiones y reiteró que Venezuela no está dispuesta a ceder ante ningún tipo de amenaza. Hermanos, hermanas de nuestra América Latina y el Caribe, o nos unimos o sucumbimos. Y nosotros desde Venezuela, desde este terruño, no estamos dispuestos a negociar, a entregar ni a sucumbir. Que nos digan lo que les dé la gana. Así menospreciaron a Bolívar y de allí salió Bolívar con su espada a liberar 6 países. Que digan lo que les dé la gana,
Nadie les cree porque están basados en puras falsedades, falsarias. Nadie les cree. La única verdad verdadera es el control hegemónico que ellos quieren sobre nuestro hemisferio y sobre nuestros recursos. Le decimos que aquí no se entrega a nadie, que nosotros vamos a batallar. Las autoridades también neutralizaron ataques dirigidos contra instalaciones petroleras y contra familiares de funcionarios del gobierno, acciones que fueron atribuidas a sectores de la derecha. Pues fueron neutralizados, escuchen esto, casi 60 ataques a instalaciones petroleras en los últimos 10 días. Hemos nosotros desmantelado una banda de secuestradores que tenían como misión principal la de secuestrar y amenazar a los familiares, funcionarios del gobierno nacional. En los teques encontramos esta maleta y un arsenal. Todos los responsables están detenidos. El presidente Nicolás Maduro anunció que más de 8 millones de venezolanos integran actualmente la milicia bolivariana. Además informó que el proceso de alistamiento se mantendrá de forma continua. El alistamiento va a ser continuo, permanente. Hay mucha gente que se quiere alistar. Nosotros hemos llegado a una cifra consolidada de alistados, de milicianos y reservistas de 8.200.000 venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho, estoy preparado. Ahora vamos a hacer un llamado a el proceso de preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios de la República. Si tú te alistaste, eres buena para tal cosa. Si eres periodista, eres bueno para decir la verdad. Si eres médico, eres bueno para tus funciones. Y los milicianos, milicianas, que se van a preparar para tener los fusiles y los misiles y los iglats en sus manos, bueno, seguirán su entrenamiento. El 29 de noviembre, Estados Unidos intentó bloquear el espacio aéreo venezolano diciendo que estaba cerrado, lo que provocó la cancelación de varios vuelos de aerolíneas internacionales, dejando a cientos de personas paradas. Pero 3 días después, el 2 de diciembre, Washington pidió permiso a Venezuela para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes que ellos mismos habían suspendido ese 29. El presidente Nicolás Maduro aprobó la solicitud desmintiendo la narrativa sobre el cierre de la navegación aérea nacional. Las operaciones aéreas están funcionando. Venezuela ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo. No hay fuerza capaz que le quite la soberanía al pueblo y al gobierno de Venezuela sobre su territorio, porque es un tema de derecho internacional. El presidente de la Asamblea Nacional se reunió con familiares de los venezolanos asesinados en el Mar Caribe por los bombardeos ilegales de Estados Unidos y anunció que una comisión especial parlamentaria investigará estos graves hechos. Hemos resguardado las identidades de estos familiares, puesto que han venido recibiendo amenazas por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos. Nosotros vamos a hacer una investigación rigurosa y profunda de los hechos y de las situaciones relacionadas con los familiares de estas personas. También vamos a determinar cuántos venezolanos, sabemos que hay muchos extranjeros entre los asesinados. Por primera vez, los inhaladores para pacientes asmáticos serán fabricados en Venezuela. Esto tras la inauguración del laboratorio GEMA en el estado Miranda. Después de 25 años se abre un nuevo laboratorio en nuestro país para la fabricación, la producción de fórmulas farmacéuticas, no antibióticas, como me han explicado en el recorrido. Lo otro es que tiene que ver para los pacientes asmáticos. Es la fabricación de los inhaladores en Venezuela, que hasta el momento han sido siempre importados. Así que saludamos la apertura de este laboratorio. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay el 6 de enero y procedió al retiro de su personal diplomático acreditado en ese país, luego que el presidente paraguayo Santiago Peña respaldara al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien se autoproclamó presidente electo de la nación bolivariana.
La primera estación terrestre del sistema ruso de navegación por satélite GLONASS fue inaugurada en Venezuela en la base aeroespacial Capitán Manuel Ríos del estado Guárico. Esta nueva infraestructura permite proporcionar navegación de alta precisión y sincronización temporal, lo cual es especialmente relevante para el desarrollo del transporte, la agricultura, los servicios de rescate y las telecomunicaciones. Venezuela activó el 19 de enero un operativo de asistencia humanitaria en la frontera con Colombia para atender a las familias que se vieron obligadas a desplazarse, como en otras ocasiones, hacia territorio venezolano por el conflicto armado. Se trató de un despliegue para brindarles atención médica, refugio y alimentos. En solo 3 días llegaron más de 1.000 personas por el río Catatumbo hacia el estado Zulia. El 16 de enero se desataron violentos enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en la región colombiana del Catatumbo, que dejaron más de 100 muertos y unos 32.000 desplazados. El 20 de octubre se inauguró en Hong Kong la sede de la Organización Internacional de Mediación, iniciando oficialmente sus operaciones. En una primera etapa agrupa a 38 países, muchos de África, Asia, América Latina y el Caribe. Venezuela asumió la vicepresidencia de esta plataforma multilateral, la cual ofrece mediación en 3 categorías: disputas interestatales, entre inversores y estados, y disputas comerciales internacionales. Es una iniciativa impulsada por China que busca llenar el vacío institucional en mediación internacional, apostando por el diálogo y el entendimiento entre naciones. Venezuela cuenta con 67.000 científicos de primer nivel, organizados y en crecimiento constante. Hoy tenemos una comunidad científica inscrita, articulada, organizada, de 67.000 científicos y científicas de primer nivel mundial en territorio venezolano. Y me gusta una expresión: y el rancho ardiendo, porque todos los días se están graduando, y una buena noticia, todos los días están regresando los que tuvieron que irse en su momento por circunstancias económicas. La fe forma parte indisoluble del pueblo venezolano. Luego de décadas de espera y de una devoción incansable, finalmente llegó el momento tan esperado. El 19 de octubre, 2 venezolanos que son grandes referentes de fe, entrega y amor por el prójimo fueron elevados a los altares por la Iglesia Católica. Un momento histórico que quedó grabado como el día en que la fe nacional se convirtió en santidad universal. En una ceremonia solemne celebrada en la Plaza San Pedro de Roma, los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron declarados santos por el Papa León XIV. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, declaramos y definimos santos a los beatos mártires: María Carmen Rendiles Martínez, José Gregorio Hernández Cisneros, y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. Mientras eso sucedía en el Vaticano, en Venezuela, millones de personas celebraban con lágrimas, cantos y oraciones la canonización de sus primeros santos. José Gregorio, el médico de los pobres, venerado desde hace más de un siglo, símbolo de compasión y generosidad, y María Carmen Rendiles, la religiosa que consagró su vida a Dios, ejemplo de humildad y fortaleza. Junto a los 2 santos venezolanos, también fueron canonizados otros 5 beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia. Por primera vez en su historia, Venezuela formará parte de una misión espacial que va directo al planeta rojo. La expedición se llama Tianwen 3, la lidera China, y tiene como objetivo principal traer a la Tierra las primeras muestras de Marte. Venezuela, a través de la Agencia Bolivariana para las Actividades Espaciales, ABAE, fue invitada a participar con un rol clave: diseñar un detector de rayos cósmicos que medirá el impacto del ambiente espacial sobre la superficie de Marte y ayudará a identificar zonas aptas para futuras misiones humanas. En 2028 se lanzarán 2 cohetes. Tras 9 meses de viaje, la misión estudiará la órbita marciana y recolectará muestras que llegarán a la Tierra en 2030.
Estas permitirán analizar la geología de Marte, buscar rastros de vida pasada y entender mejor la historia del planeta rojo. En total, 11 ingenieros y científicos venezolanos trabajarán directamente en China para culminar el diseño de este instrumento espacial y que será un hito para el desarrollo científico y tecnológico del país. En 2025, Venezuela no solo avanzó hacia nuevos escenarios de cooperación científica, también fortaleció sus alianzas estratégicas. El presidente Nicolás Maduro llegó a Rusia el 6 de mayo para participar en los actos conmemorativos por los 80 años de la victoria del ejército soviético sobre la Alemania nazi. Como parte de su agenda, sostuvo una reunión de más de 2 horas con su homólogo ruso. Durante su visita oficial a Moscú, el jefe de Estado venezolano se reunió el 7 de mayo en el Kremlin con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien firmó un tratado de cooperación estratégica y apoyo mutuo con una vigencia inicial de 10 años, que contempla cooperación técnico-militar, lucha contra el crimen organizado y las drogas, colaboración energética, cooperación espacial, infraestructura financiera independiente, entre otros aspectos. Tenemos áreas de cooperación buenas y prometedoras. Son obvias. Nuestros colegas trabajan en todas estas áreas: energía, transporte, industria farmacéutica, logística, atención sanitaria y, por supuesto, el componente humanitario. En general, estamos satisfechos con el modo en que se desarrollan nuestros contactos. También porque usted personalmente presta mucha atención a esto. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó el 3 de diciembre que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el Plan Integral de Explotación y Aprovechamiento del lago de asfalto Guanoco en el estado Sucre. La propuesta del plan aprobado por el presidente Maduro la presentó el Ministerio de Hidrocarburos. Además, explicó que a través de la explotación de Guanoco se prevé realizar importantes acuerdos para la inversión nacional e internacional en lo que constituye el lago de asfalto más grande del mundo. La titular de la cartera de hidrocarburos detalló que el asfalto venezolano que sirvió para pavimentar las calles de Nueva York, Washington, París, entre otros países, estará ahora al servicio del pueblo venezolano y de los proyectos comunales como Resuelve tu Calle y Plan Techo Comunal. El gobierno también impulsó la producción de metales estratégicos. Venezuela comenzó a fabricar lingotes de oro para aumentar sus reservas nacionales e internacionales. El 24 de marzo, el presidente Nicolás Maduro entregó 1 tonelada del valioso metal a las reservas del Banco Central de Venezuela para impulsar la economía del país. Ya Venezuela está haciendo con los cánones internacionales más estrictos los lingotes de oro para su reserva nacional e internacional, para su desarrollo con su propio oro. Y procedo a entregarle 1 tonelada de lingotes de oro a la reserva del Banco Central de Venezuela, hecho por la clase obrera minera de Venezuela. Esta era una meta que teníamos hace tiempo, que era producir nuestras propias reservas de oro. Y ya dimos las medidas y los pasos pertinentes. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el 1 de marzo que la Armada Bolivariana constató a través de imágenes satelitales la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en el territorio Esequibo. A través de un comunicado, el alto funcionario militar explicó que, bajo consentimiento del gobierno de Guyana, se están realizando actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos, no en aguas guyanesas, sino en aguas pendientes por delimitar. Padrino López recordó que Guyana no tiene basamento legal ni legitimidad para disponer unilateralmente de un espacio donde no puede ejercer ni soberanía ni jurisdicción. Esta acción también fue condenada por el presidente Nicolás Maduro, quien tomó acciones al respecto, al tiempo que rechazó que un pequeño grupo de opositores venezolanos apoye la explotación petrolera. Ha salido a apoyar al gobierno entreguista de Guyana en su tarea ilegal
de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera. Es absolutamente ilegal y Venezuela lo rechaza, lo denuncia y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana. En 2025, Venezuela también denunció que la petrolera estadounidense ExxonMobil preparaba una operación de falsa bandera para atacar una de sus propias plataformas en el territorio Esequibo, para luego culpar a la nación bolivariana y justificar acciones contra el país. Según las autoridades, esa maniobra también buscaba victimizar al gobierno de Guyana ante la comunidad internacional y desacreditar a Venezuela en la región. Ellos tienen pensado y planificado atacar esta plataforma de la ExxonMobil para justificar algún tipo de represalia y de acción contra Venezuela. La piensan hacer con un compadre de la señora Machado, la desquiciada Machado, que parece una serial killer de la demencia. Y lo piensan hacer con un mercenario estadounidense llamado Eric Prince. Sería el encargado de esta operación de falsa bandera para atacar la plataforma de la ExxonMobil. Desde aquí lo denunciamos, que la ExxonMobil ha estado presente en todas las conspiraciones para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela y hoy, sorpresa, llegan a nuestras manos nuevas evidencias de esta operación de la ExxonMobil, de Eric Prince, de la Machado y de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Tiempos de conflicto, pero también de esperanza, de desafíos por mantener un país soberano. Así cerramos este resumen anual, un recorrido por los hechos que marcaron la Agenda Nacional Venezolana en 2025. Gracias por habernos acompañado.